puede hacerlo con su mente. Pero normalmente cuando nosotros oramos, nosotros expresamos palabras, hablamos, decimos y no vemos a Dios, pero sabemos que está ahí, sabemos que nos responde. Sin embargo, la Biblia dice, no la Biblia dice, sí lo muestra. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Si nosotros cuando hablamos, expresamos palabras, Dios también nos responde con palabras. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Usted oye a Dios? Cuando uno habla con alguien, cuando uno conversa con una persona, lo lógico es que uno está esperando que esa persona le devuelva, hablándole lo que uno quiere, o le dice sí o le dice no, pero le habla, le responde. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros oramos, que decimos palabras, nosotros estamos esperando que Dios nos responda a nosotros también con palabras. Pero nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no escuchamos a Dios. Tal vez alguien pueda decir, yo oí a Dios. Yo no puedo decir que he oído la voz de Dios, porque es mentira decir que he oído la voz de Dios, pero sé que Dios me habla. Hay muchas formas que Dios me habla sin necesidad de oír su voz. Ahora no es que no se pueda oír la voz de Dios, sí se puede oír la voz de Dios, pero tal vez algunos son más sensibles, o tal vez no sea el propósito para ese momento que esa persona escuche su voz. Pero Dios nos habla a todos nosotros. Nosotros debemos convencernos de que cuando nosotros pedimos a Dios, hablamos a Dios, estamos clamando a Dios, el Señor fue el que dijo, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Entonces, es lo siguiente, cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos habla. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, le hemos pedido, Señor, te necesito, ayúdame. ¿Qué dice la palabra en Hechos 2, versículo 38? Que Dios envía el Espíritu Santo a nosotros. Dice, y recibirás el don del Espíritu Santo por arrepentirse, bautizarse y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el Espíritu Santo a nosotros y comienza el Espíritu Santo a hablarnos, pero nosotros no oímos, pero sí podemos decir, es que Dios me está diciendo, es que siento que es Dios el que me está hablando. Esto ocurre. Pero ponga atención a lo siguiente. Lucas capítulo 18, versículo 35, otra conversación de un hombre con Jesús. Lucas 18, 35, ese sí lo voy a leer. Fíjense bien cómo dice. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír, fíjese, al oír, no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Porque era ciego. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían diciendo, cállese. Pero él clamaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Este ciego no veía, él oía a la multitud, él escuchaba que la gente pasaba, él escuchaba que la gente, había un murmullo y dijo, ¿qué es lo que pasa? Jesús, el que hace milagros, dijo, yo he escuchado que ha sanado a ciegos y he escuchado que hace muchos milagros. No dice ahí, pero cuando él gritó era porque estaba convencido de que él podía sanarlo. Entonces él comenzó a decir, Hijo de David, Señor, sáname. Y empezó a gritar. Otros, los que estaban alante, y le decían, cállese. Pero él seguía insistiendo, clamando. Fíjese, él estaba clamando.
La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si ellos, los que estaban con Jesús, le pedían porque lo veían, y aunque este ciego le pidió y no lo veía, pero sabía que estaba ahí, él estaba pasando por ahí, ¿qué es lo que ocurre? Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra de Dios que tomó forma humana. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a responder con palabras. Pero ¿cómo nos va a responder el Señor? De acuerdo a como nosotros creamos. Si miramos los pasajes que leí, los 5 pasajes anteriores que leí con respecto a las peticiones que le hicieron a Jesús porque lo veían, todos le decían, Señor, sáname. ¿Y qué les decía Jesús? Ve y preséntate al sacerdote. Le estaba diciendo, haga esto. Él o ellos obedecían. Muchos recibieron milagros porque Jesús les respondía y ellos actuaban de acuerdo a la respuesta que el Señor les pedía que hiciera. Ahora, cuando nosotros le pedimos a Dios con nuestras palabras, Dios nos responde a través de Jesucristo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo es la palabra de Dios. Dios nos responde con la palabra, que es Jesús. Ahí estamos en conversación con Dios. Cada vez que yo le pido a Dios, el Señor dice, hágalo en el nombre de Jesús. Mejor dicho, quien va a venir a traerte la respuesta es mi palabra. ¿Quién? Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo le pido a Dios, he aceptado a Jesucristo, tengo al Espíritu Santo, pero el Señor Jesucristo dijo, yo estoy todos los días hasta que se acabe el mundo. ¿Cómo está el Señor Jesús? A través de su Espíritu. Gálatas dice que Dios mandó a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo llegó a decir en Juan 14 y Juan 15 que el Espíritu Santo, el Consolador que vendrá, cuando yo le pido a Dios, yo estoy convencido de que Jesús me responde, Él me habla, porque cuando me habla significa Jesús, que es la palabra de Dios, que es la respuesta de Dios para mí. Amén. Yo estoy emocionado solo, ustedes no. Miren, pongan atención. Todas las conversaciones que Jesús tenía con las personas, Jesús hablaba, le decía, haga esto, haga lo otro, y ellos por obedecer recibían el milagro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del Padre, y que es el Espíritu de Dios. Uno solo, Dios, su Espíritu en nosotros. Usted le pide a Dios, no lo ve, pero usted hace una oración. En otras palabras, ponga atención, usted comienza a conversar como si fuera con Jesús, para que lo agarre mejor. Usted comienza a conversar con Dios. Señor, tengo este problema. Señor, tengo que hacer esto. Pero ¿qué ocurre? A su mente llega la respuesta, Dios respondiéndole a su conversación, y usted dice, ¿por qué pensé en esto? Dios le está respondiendo, y usted dice, como que tengo la respuesta. No, es que el Señor se la está respondiendo, porque usted está hablando con Dios. Usted está preguntándole, Señor, tengo este problema, y viene un pensamiento, y usted cree que es su pensamiento. No es su pensamiento, es el Señor respondiéndole como si estuviera hablando con el ciego, como si estuviera hablando con el leproso, como si estuviera hablando con el centurión. Convenzámonos de que nosotros hablamos con Dios, de que Él nos responde. Pero ¿qué ocurre? Dios nos responde
Y lo que pasa es que algunos tienen su respuesta, y su respuesta es su capricho, y su capricho es ya su deseo. Entonces, usted le pide a Dios y usted siente que le responde a su mente algo, pero si dice, no, pero es que yo quiero hacer aquello, no recibe el milagro porque no obedece a esa voz tan pequeñita de Dios.